Les voy a invitar, hermanos, para que tengamos una oración. Padre, gracias por tu palabra. Estamos en tus manos, Padre, para hablarnos. Cumple, Señor, la proclamación y que no sea nuestra voz, nuestra palabra la que hable, sino solamente tu ordenanza y tu exhortación. Gracias por todo. En el nombre de Jesucristo, Señor nuestro, háblanos en esta tarde. Amén. Buenas tardes, hermanos. Ya prácticamente estamos en las épocas de diciembre, en las festividades que pues tenemos nosotros para celebrar el nacimiento de Jesús. Un acontecimiento muy importante, un acontecimiento lleno de tantas cosas que ya son muy propias de la época, las luces, los cantos, aunque ahora no sé cómo lo vamos a celebrar, ya que pues en esta nueva modalidad de convivencia social pues estaremos haciendo cosas diferentes, pero finalmente los tiempos se tienen que cumplir y esta época nosotros queremos celebrarla a la luz de la Escritura, a la luz de la palabra. Y nosotros tenemos como reformados, como cristianos, dentro del calendario litúrgico, un momento que se llama el Adviento. Es parte de la liturgia cristiana y también podemos considerarlo como una confesión, como una práctica, como algo que los cristianos deben tomar en cuenta como parte de las actividades que nosotros tenemos. Y el Adviento, hermanos, es la preparación, es la espera a un acontecimiento mayor, en este caso, la encarnación de Jesucristo. Y bueno, tiene un propósito muy específico. Tal vez es prepararse para confesar al mundo. Y acabamos de leer en esta porción de la Escritura que el ángel Gabriel hablaba de estas buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo, de la esperanza para que un pueblo se preparara, para que un pueblo entendiera que no íbamos a estar sumidos en tinieblas, como lo leímos en Isaías, quien también había profetizado, y desde ese tiempo hasta este tiempo pasaron muchos años para que se cumpliese esta palabra. Entonces nosotros para celebrar el Adviento es prepararnos, es estar meditando, y también hay algunos temas que se reconocen en el Adviento como el amor, el gozo, la esperanza. Pero bueno, yo quiero hablar de esta porción de la Escritura. Héctor nos dio un librito de Karl Barth, en donde nos habla del Adviento, y a mí me llamó mucho la atención que empieza a hablar Karl Barth de Juan, el mensajero de Dios. Yo a este tema le puse el mensajero de Cristo, porque finalmente a veces nosotros no percibimos o no concebimos con toda tal vez seriedad, o no sé si los reflectores que estén en un momento en Juan, porque ciertamente nuestro motivo, todo lo que somos, debe ser dirigido a Dios. Nuestra habla, nuestra predicación siempre tiene que ser cristocéntrica, pero en ocasiones también debemos reconocer y voltear a ver a estos personajes que fueron utilizados por el Señor. Y dice este autor de este libro pequeño que no hay otro hombre que esté más ligado a Cristo como Juan, el que comúnmente conocemos como el Bautista, y que finalmente también era para algunos la continuidad de Elías. Y bueno, pues
es un personaje muy interesante porque ¿en qué condiciones es concebido este niño? Y también se habla de él como su nacimiento, algo muy bueno, algo esperado, algo que iba a marcar un principio para el ministerio de Jesús. Es interesante verlo así, hermanos. Yo no sé si usted se ha detenido de pronto a leer la historia de Juan. Dice aquí que él iba a ser grande delante de Dios. Pero si usted lo ve en la descripción que nos da este mismo Lucas más adelante, cuando ya empieza su ministerio, pues es un hombre que está apartado de la sociedad, que vive por allá en el desierto y que viste de pelo de camello y que come langostas y miel. Y bueno, pues es un hombre, tal vez hasta pase por un pordiosero. Yo no sé cómo sería su aspecto, pero según lo que se describe aquí, es que él iba a ser un hombre muy sencillo, muy noble, que él tenía un ministerio perfectamente bien definido, y era aquella voz que iba a clamar en el desierto. Fíjense todos los títulos que se le atribuyen a este hombre importante, este hombre que iba a ser concebido. Y aquí nos dice, ¿quiénes eran sus padres? Sus padres eran religiosos. Su padre se nos dice que era lo voy a leer, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Es decir que era una familia directamente de levitas, de personas que están ocupadas en el templo y en la iglesia, y no era cualquier cosa, porque él era un sacerdote, y en ese momento él tenía algo importantísimo que realizar. Iba a llevar el incienso, iba a pasar al lugar santísimo, iba a estar orando, iba a estar intercediendo por el pueblo. Y dice aquí que acabamos de leer que el pueblo estaba afuera esperando, porque esta actividad solamente la podía hacer un hombre. En este caso le tocó a él, pero era un hombre justo, dice la escritura. Era un hombre bueno, él y su mujer. Y no es casual que Dios se manifieste en ocasiones muy difíciles, como en la vida de él y su esposa, en donde pues ya son grandes de edad y no tienen la gracia de saber ser o de reconocerse como padres. No, pero sí conocen todo lo que tiene que ver con esta palabra en donde se da la promesa de un Salvador, de un Redentor. Ellos lo conocen, ellos lo saben, él lo reconoce, él sabe de alguna manera que esto tiene que ocurrir. Vayamos un poquito al punto en donde se aparece el ángel y está Zacarías ahí parado o hincado, pero lleno de temor. No sé si ellos hayan podido en ese momento reconocer que estaba ocurriendo algo trascendental, algo extraordinario, el anuncio y la preparación del nacimiento del Mesías, del ungido, del Salvador, del Redentor. Y estas palabras que habían sido dadas por el profeta que acabamos de leer, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, este hombre lo iba a iniciar también con el anuncio de un bebé que era Juan, el pequeño Juan, aquel que iba a ir delante de Jesús, pero que después iba a decir categóricamente: es necesario que yo mengüe. Él tenía ya un ministerio fuerte, y estamos tal vez saltando en el tiempo de atrás hacia adelante, pero es necesario que reconozcamos todo lo que Juan sabía, porque así como Jesús nació para morir por nuestros pecados, así como este niño, este bebé, este primogénito se preparó, también Juan tenía una encomienda importante, y es ser el primero en dar el anuncio, en preparar terreno, en bautizar a Jesús,
en decirle a todo el pueblo que estaba ahí reunido: este es del que yo les hablaba, este es el que había de venir y del cual yo no soy digno ni siquiera de atar sus correas. Todo esto, imagínense, yo no sé, pero a mí me emociona saber que desde el anuncio a su padre se estaba ya preparando el camino para la redención y la salvación a través de Jesús, pero también de personajes que estuvieron. Y por eso Karl Barth dice: no hay un hombre que esté más ligado. Recuerden ustedes cuando están María y Elizabeth y se visitan y dice que el niño saltó en su vientre. Ya estaban ahí dos personajes: Dios mismo encarnado y aquel Juan que iba a estar preparando el camino y que iba a decir al pueblo: arrepentíos, arrepentíos. Vamos a continuar con este texto porque es necesario ver algunos otros detalles. Decíamos que este matrimonio pues no tenían la gracia de ser padres, pero es anunciado esto por el ángel, por un ángel. Dice algunos estudiosos que cuando un ángel se presenta, Dios está hablando a la humanidad. Dios nos está diciendo cosas importantes. Dios envía mensajeros. Dios nos quiere dar a entender que Él tiene un propósito firme para cada uno de nosotros cuando estas cosas ocurren. Ocurre con Elizabeth, ocurre con Zacarías, pero Zacarías dice que se turba al verle y le sobrecogió temor. Yo no sé qué tanto temor haya tenido este sacerdote, y el ángel le tiene que decir: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Es una similitud con cuando se le presenta el ángel a José y a María, pero este niño tenía que nacer, y dice aquí que tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. Esto es importante, porque finalmente es un hombre común. Va a ser un personaje que por supuesto no va a tener la trascendencia de Jesús, pero sí un hombre que tal vez esté reflejado en nosotros, porque a nosotros se nos ha dado la gracia de que también el Espíritu Santo esté. Cuando Cristo se va, deja una promesa de que iba a estar también el Espíritu Santo con nosotros, y eso debemos creerlo, y debemos saber que también nosotros hemos hallado gracia delante del Señor. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de Él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Pero yo aquí también quisiera decir, hermanos, que nosotros también ahora debemos asimilar y saber que también tenemos una encomienda en estos tiempos, porque deben levantarse hombres y mujeres, jóvenes y niños también, con ese celo, con ese amor, con esa disposición de salir y hablar de este santo evangelio, hablar de estas buenas nuevas que Dios ha preparado para que no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Y estoy hablando de los escogidos, de los llamados, de los hijos de Dios, que a lo mejor no los podemos reconocer porque puede ser el vecino de enfrente, pero yo no lo sé. Yo tengo la encomienda de ir a todo el mundo y hablarles, y el Espíritu Santo es el que se encarga de hablar a los corazones
Pero nosotros podemos ser ese instrumento de amor, de paz, como Juan, para hablar de este Cristo y preparar cierto camino y hablar. Y bueno, aquí nos encontramos a un Zacarías incrédulo y que dice lo mismo que Abraham: ¿cómo será esto si yo soy viejo y mi esposa también? Y esto pues ya es imposible. ¡Qué cosa tan maravillosa! Yo no sé si, pues, por supuesto que a mí no me puede ocurrir, yo soy padre ya, pero el hecho de esperarlo y de verlo y de escucharlo de parte de un ángel, pues sí sería algo impactante. Pues este hombre lo vive. Y no solo lo vive, sino que le dice el ángel: y ahora por incrédulo te vas a quedar mudo, no vas a poder hablar hasta que todas estas cosas se vayan cumpliendo. Como para decir: Dios se ha presentado, te ha hablado y debemos creer. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaban de que él se demorase en el santuario. Bueno, pues hay una mujer también que tiene esa afrenta, porque así lo dice Elizabeth en el último versículo que hemos leído, verso 25. Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres. Porque Dios quiere bendecirnos. Dios tiene palabras de amor, de paz, de esperanza. Y hermanos, este Adviento tiene que ser muy especial, porque hemos visto que las cosas probablemente no vengan bien del todo en el mundo. Hay aflicción, hay tristeza, hay tantas cosas difíciles y complejas, y quiero decir que esto se va a ver, y dice la Escritura que esto va a ser multiplicado, esta maldad tiene que ser así. ¿Y nosotros qué? ¿Nosotros estaremos cruzados de brazos? ¿O nosotros estaremos solamente viviendo el momento de ya llegó la Navidad y cantemos y esto, pero sin darnos cuenta que el propósito de preparar es el anuncio de que fue entregado el unigénito Hijo de Dios para salvación y remisión de los pecados de su pueblo? Finalmente, estos dos niños, y lo voy a decir así, tenían una esperanza de vida muy corta. Recuerden ustedes que a Juan también lo asesinaron, fue decapitado por un capricho. Y estas palabras que dice el ángel, en donde él sería reconocido como grande, tampoco iba a ser reconocido de una gran trascendencia de edad, ¿no? Porque fue relativamente joven. Pues estamos viendo que entre Jesús y Juan hay una diferencia de meses. Entonces, si Jesús fue crucificado a los 33 años, por ahí más o menos, Juan también, o sea, un hombre joven. Pero el propósito de Juan era preparar el camino y hablar de Cristo, ungirlo cuando lo bautiza. Y tiene la gracia y tiene la bendición de reconocer también cuando está haciendo esto, es de ver a Dios, de escucharlo y de estar con Jesús allá en el Jordán cuando se bautiza Jesús. Y cuando resuena en el cielo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Quién lo vivió? Juan. Estuvo ahí. Nosotros, ¿qué tanto estaremos participando? Podremos ser, tal vez no voces en el desierto, pero ser voces en el asfalto, que hablan, que anuncian que Jesús vino a entregar su vida por lo que se había perdido. A mí de verdad me impacta mucho la vida de Juan, en donde no pretendió ni siquiera pues un lugar cómodo donde vivir,
ni una buena alimentación, pero a lo que él se le encomendó, lo cumplió cabalmente y lo hizo con toda entrega. Porque también cuando llegaron, él tenía discípulos, Juan, y cuando llegaron, él dijo, es que nosotros ya hasta aquí se acabó. Incluso no sé si ustedes lo reconozcan, pero Andrés era su discípulo de Juan, porque él estaba ya trabajando. Aquí cuando escribe Lucas, escribe en los primeros 2 versículos y dice, estas cosas voy a tratar de ponerlas en un orden, como ya, como se vieron las cosas, como se vivieron. Pero también dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Así que había un grupo completo de hombres, pero Juan, por ejemplo, fue preparado desde el vientre y desde ahí empezó su ministerio. Y si bien es cierto que nuestra predicación tiene que ser cristocéntrica, y reconocer y decir que no hay otro nombre dado a los hombres sino el de Cristo, también podemos reconocer el trabajo y la labor de hombres como nosotros, con virtudes y con defectos. He querido comentar mucho más acerca del libro, me parece muy interesante. Yo no sé si después se pueda poner este libro pues en el espacio para que lo lean. Es muy interesante, la verdad. Dice mucho más, pero queremos reconocer que el Adviento es la preparación del corazón, de la disposición a lo que nosotros como pueblo debemos hacer por nuestro Señor. Jesús cumplió con lo establecido. El pecado es perdonado a través del sacrificio pascual de Cristo. Jesús nació como un bebé pequeñito, indefenso, pero preparó el camino en hombres que también pueden, al igual que nosotros, ser reconocidos sin quitar el mérito de nuestro Señor. Pero sí, hermanos, tener en nuestros corazones ese deseo y ese amor por la obra de nuestro Señor. Yo no sé cuánto tiempo más estemos en este mundo, pero yo les invito para que veamos estos ejemplos. Y cuando yo también leía, se menciona a otros personajes como David, como Jeremías, como José, pero el caso de Juan es un caso especial porque estuvo muy, muy cercano a Jesús. ¿Cuánto puedes entregar tú a la obra? Es una invitación y es un reto. Y que en estas festividades en donde debemos y recordamos el nacimiento de Jesús y lo vivimos, que no se nos olvide que las buenas nuevas deben seguir a través de las generaciones. Que Dios añada bendición a su palabra y bueno, pues damos por inicio toda esta temporada de Navidad, Natividad, de nuevo nacimiento también en nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos.